En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buen día para todos. Les saludo en este viernes 20 de marzo de 2026. Llegamos al fin de semana y por eso el corazón lleno de gratitud le dice al Señor: bendito seas porque nos has permitido escuchar tu evangelio durante estos días y así poder conocer tu voluntad. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, para que podamos comprender el Evangelio que dispones a través de tu iglesia para este día. Hermanos, escuchemos con atención la palabra de nuestro Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo creo que el miedo es uno de los grandes obstáculos, de las grandes afrentas que se nos presentan en la vida, esas cosas que no quisiéramos sentir. Y cuando ese miedo pues está referido a algo que está poniendo en riesgo nuestras vidas, pues yo creo que todavía es peor. O sea, incluso el miedo lo podríamos poner en niveles. Y hablando, en este caso, de el perder la vida, sería un miedo bastante, bastante fuerte. Pensemos en Jesús, que ya lo estaban persiguiendo las autoridades eclesiásticas, las autoridades religiosas de aquel tiempo, que tenían poder. O sea, no eran ahí como hoy en nuestro tiempo: es que es un padrecito al que pues nadie escucha, nadie le hace caso, todo el mundo lo ignora y lo que él diga pues no importa. No, no, no. Eran figuras importantes que tenían repercusión en la política, que tenían repercusión sobre la sociedad, que prácticamente, como lo decimos de manera coloquial, eran la mano que mece la cuna. Y esas personas de gran poder, de gran estatus, pues resulta que andaban detrás de la cabeza del Señor. Hubiese sido algo totalmente natural que Jesús, en su condición humana, sintiera miedo. Y que ese miedo, pues tenía que canalizarlo. Y es lo que también nosotros tenemos que hacer. Y es ahí donde quiero empezar con la reflexión. Porque el miedo que Jesús pudo haber sentido no lo paralizó. O sea, no lo encerró, no lo encasilló, no dijo: no, ¿sabes qué? Yo ahorita ya no salgo, me quedo aquí guardadito en mi casa. No, para nada. Empieza él a buscar con astucia, con inteligencia, de qué manera puede mantenerse predicando, mantener el ministerio que viene a traernos ese mensaje de salvación, de conversión. Él lo tiene que seguir realizando bajo ciertas condiciones, pero no se limita. Y eso es algo que él elige libremente. Hermanos, nosotros también entonces debemos de buscar vencer esos miedos. Debemos de buscar cómo nuestra libertad no va a estar, coartada. Una cosa sería condicionada por el entorno, por las circunstancias, pero no por eso significa que yo ya no pueda realizar algo. Entonces, es necesario que sigamos el ejemplo de Jesús.
que aún con miedos, aún con temores, aún con preocupaciones, aún con esas cargas tan pesadas que a veces tiene la vida, bueno, no por eso voy a desfallecer, no por eso me voy a paralizar. Yo no sé si a ti te ha tocado la experiencia de estar junto a alguna persona y aquí en la Ciudad de México, cuando de repente llegan los temblores y que empieza a temblar y que hay gente que se paraliza totalmente y en vez de que busquen la ruta de evacuación, se quedan inmóviles, no hacen absolutamente nada, ¿no? A mí cuando me sucedió, pues fue algo así como que un poquito, incluso hasta de cierta desesperación, porque uno piensa obviamente en salvar su vida, pero de repente pues te encuentras con otra persona a la que estimas y que tú dices, oye, vámonos, porque tú también te tienes que salvar. Entonces, el miedo provoca mucho daño y la libertad es una gran herramienta para saberlo vencer. La libertad nos conduce hacia lo bueno. Santo Tomás de Aquino nos diría que la voluntad libre sigue al bien que se nos presenta. Entonces, hay siempre en cada uno de nosotros una apertura para poder siempre adherirnos hacia lo bueno o resistirnos hacia ello, pero yo lo elijo libremente. Recuerda también las palabras que vendrían en el Evangelio de Mateo, cuando nos dice, no teman a lo que mata al cuerpo. Y entonces ahí nosotros podemos ir descubriendo cómo el miedo es algo que hace daño y que lo tenemos que aprender a vencer. Tres puntos que te quiero compartir para descubrir cómo lo podemos vencer este miedo y, por supuesto, desde lo que nosotros como seres humanos podemos hacer libremente. Primero, hay que comprender que la libertad, hermanos, especialmente hablando de lo que yo libremente elijo creer, es algo que voy a encarnar en mí. Es decir, ¿qué es lo que te quiero yo decir? Que si yo decido creer en Dios, pues tengo que adherirme a Dios, tengo que vivir con Dios, tengo que vivir como Dios me lo pide, y eso va a crear una presencia del Señor en mi vida. Si yo soy ateo, pues entonces lo voy a hacer a un lado. Pero si yo soy católico, si yo soy cristiano, sé que el Señor camina conmigo, sé que el Señor habita en mí. Entonces, no solamente basta decir, yo creo, yo creo, yo creo, no. Hay que aprender a vivirlo desde el interior. Y eso implica la virtud de la fidelidad. Yo elijo creer y permanecer en esa creencia. Segundo punto, hay que reconocer que en nuestro tiempo hay una hostilidad en el mundo. Eso no es algo nuevo, ni tampoco es algo definitivo. Siempre ha habido choques, siempre ha habido rechazo hacia los creyentes y, por supuesto, hacia la Iglesia católica, la Iglesia de nuestro Señor. Eso desde el tiempo de San Agustín, por ejemplo, en su obra de la ciudad de Dios, él ya marcaba cómo había una tensión entre la ciudad de Dios, que eran los bautizados, y la ciudad terrena. Sin embargo, no por eso necesitamos dejar de pretender una armonía entre ambas ciudades, porque hermanos, nos guste o no, vivimos prácticamente entre ambas ciudades. Hay que aprender a vivir en esa tensión y hay que hacerlo con esperanza. Esa es la virtud que ahora referimos en este punto. Una esperanza que va a demostrar madurez espiritual. Ay, no es que el Señor ya nos abandonó. Ay, es que mire el mundo, hay guerras, hay enfermedades, hay muchos males, ya es el demonio quien gobierna este mundo. No, hermanos, el Señor no pierde nunca el poder, el Señor nunca deja que todo esto pierda el rumbo. Él es el Todopoderoso. Tercer y último punto. El miedo se vence no tanto con argumentos, sino con la transformación del corazón. Y es aquí donde entra el amor. Una transformación que se da desde nuestro interior cuando decidimos tener una amistad viva y amorosa con el Señor. Yo decido amar a Dios. Él no se impone, Él no intenta quitarnos esa libertad, sino al contrario. Claro, busca Él convencernos,
¿no? Y eso es lo que él hacía, por eso se andaba escondiendo, porque él quería llegar a corazones que en aquel tiempo lo estaban escuchando, pero que quizás muchos de ellos estaban cerrados. Hoy depende de cada uno de nosotros, hermanos, saber si nos convertimos. Tenemos libertad. Y si tenemos libertad, esa libertad nos conduce hacia lo bueno y lo bueno nos conduce a la verdad y la verdad nos conduce hacia Dios. Y mis hermanos, quien tiene a Dios, lo tiene todo. Y entonces no hay cabida para el miedo. Que el Señor siempre nos fortalezca sintiendo nosotros su presencia para poder sobreponernos y vencer a nuestros miedos. Nos consagramos a la Virgen y decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo lunes.